Muchas gracias por el tiempo de alabanza. Tiempo hermoso que nos ayuda a colocar en el corazón donde tiene que estar. Donde tenemos que comprender la pobreza de nuestra situación, de nuestra condición, comparado a la grandeza de Dios y de Jesús en el cual profesamos creer. Venimos al cierre de la lectura del libro de los Hechos. Y cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos, le comentaba a la clase de escuela dominical de esta mañana, uno puede leerlo solamente para ver un relato histórico y puede tener significar algo como que fue una historia. Pero sabes que cuando uno comienza a ver el libro de los Hechos, uno comienza a entender la transformación que Cristo puede hacer en un mundo. Cuando el ser humano se dispone y se prepara para creer y obedecer y llevar a cabo la gran comisión. Yo creo que cuando pensamos en lo que es nuestra generación, el tiempo en que nos toca vivir, es tiempo que la iglesia despierte. Es tiempo que la iglesia comience a tomar noción de lo que significa la palabra, es decir, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Cuando vemos el libro de los Hechos, vemos la vida de personas que, si Cristo no fuese real, fueron personas que comprobaron lo contrario. Hoy muchas personas cuestionan y dicen, bueno, ¿y cómo sabes que Jesús fue alguien que realmente pudo cambiar la existencia o puede hacer algo para la eternidad? ¿Sabe que el libro de los Hechos me relata los datos de personas que entregaron su vida porque creyeron en el nombre de Jesús? Y nos relata la historia de una persona que se llamaba Saulo, que la Biblia dice que era un hombre que perseguía la iglesia y afligía a la iglesia. Y después lo vemos como ese hombre, cuando vino en contacto con Jesús, él estuvo dispuesto a ser afligido por la causa de Cristo. Aquello que él en el pasado él afligía, en el presente él decidió sufrir por la causa de Cristo. Tú me preguntas si Jesús es real. Claro que sí. Porque el evangelio se predica hoy por el testimonio que 12 hombres dieron en su tiempo. El evangelio lo podemos escuchar hoy porque hubo 12 hombres en el cual Jesús cautivó sus corazones, los encomendó para la obra y llevaron el evangelio por todas partes. Una generación de la iglesia que yo creo no se ha visto en el presente. Cuando pensamos en el libro de los Hechos, vemos el relato de cómo hombres sufrieron cárcel, sufrieron hambre, sufrieron el estar como náufragos, sufrieron el desprecio de su generación solamente por la causa de Cristo. Es interesante que todos ellos decidieron entregar su vida a aquel que en el presente muchos cuestionan si es real. Y sabe que cuando vemos el libro de los Hechos nos lleva al relato de cómo un hombre como Pablo pudo recorrer su mundo. Y cómo un hombre como Pablo pudo llevar un mensaje que provocó tal impacto en su mundo. Que la gente le puso el título, aquellos que trastornan el mundo. Y yo creo que cuando hoy pensamos en la iglesia, muchas veces la iglesia es trastornada por el mundo y no el mundo por la iglesia. Hemos perdido contacto de lo que es ser un hijo de Dios. Pero sin embargo, cuando vemos el libro de los Hechos y vemos la historia acerca de Pablo, hay 3 cosas que me gustaría destacar en esta mañana o en esta tarde. En primer lugar, me gustaría destacar el propósito por el cual tú y yo somos parte de la iglesia y tener en claro que podemos hoy entender ese propósito. En segundo lugar, es entender que muchas veces podemos enfrentar persecuciones por nuestra fe. Podemos enfrentar persecuciones por nuestra fe. Y en tercer lugar,
es la importancia de enseñar personas para la obra. ¿Es el micrófono con el ruido? Lo cambiamos por este de acá. Acá está este, el que usó Edwin, perdón. Hola, hola, ahí está. Entonces, como decía, poder entender lo que es mi propósito, cómo enfrentar las persecuciones y después también la importancia de enseñar personas a caminar en el camino de Dios. Porque en eso es, en aquello en lo cual la Biblia le llama la gran comisión. Aquella persona que conocen a Cristo, que son encomendadas bajo la autoridad de Dios para poder enseñar a otros a seguir a Cristo, enseñándole que guarden todas las cosas. Y cuando uno ve el relato en el libro de los Hechos, podemos entender que una persona como Pablo entendía su propósito. Ahora, para entender esto, entendamos un poquito la historia de Pablo. Pablo como persona era alguien que estaba sumamente preparado. Yo creo que cuando uno habla acerca de los hombres poderosos en ese tiempo, Pablo, antes de conocer a Jesús, era un hombre poderoso, porque tenía todas las letras para poder exigir el respeto de cualquiera. Había estudiado en las mejores escuelas, había tenido los mejores profesores. Era fariseo de fariseos, un título que era súper alto. Pero sin embargo llega el momento cuando Pablo fue testigo de cómo un joven como Esteban estuvo dispuesto a entregar su vida predicando el evangelio. Y sabe que en ese relato en el libro de los Hechos dice que mientras Esteban moría, mientras Esteban estaba siendo apedreado por la multitud, las ropas de Esteban fueron colocadas a los pies de Pablo. No sé si cuando leíste eso en el libro de los Hechos entendiste ese pequeño detalle que dio la Biblia. Las ropas de este joven Esteban fueron colocados a los pies de Saulo. Y para Saulo yo creo que eso colocó un impacto, que dijo, este hombre tiene que ser un loco para poder morir de esa manera. De rodillas implorando perdón por aquellos que afligían solamente por su fe. Y llega el momento cuando Pablo, yendo a Damasco, dice la Biblia que Jesús se le apareció. Y que lo único que Saulo pudo decir es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Él cayó al piso y lo único que pudo hacer es, Señor, ¿qué es lo que pides de mí? Yo creo que a nosotros nos haría bien preguntarnos eso en esta mañana, en esa tarde. Señor, ¿qué es lo que pides de mí como miembro de la iglesia? Señor, ¿qué es lo que pides de mí como un hijo tuyo? O Señor, ¿qué es aquello que tú me puedes ofrecer? Y cuando vemos el relato de la Biblia, llegamos al momento después de que Saulo se convierte. Y que cuando llega al capítulo 13, versículo 47, dice esto, Pablo relatando ahí un poco de su historia, dice el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Pablo entendía el propósito. Antes decía, yo era perseguidor de la iglesia, yo era aquel que asolaba, que mataba a los cristianos, que lo colocaba preso. Pero sin embargo ahora Jesús ha hecho un cambio. Aquel Jesús que murió en la cruz y apareció y me ha llamado para ser luz de los gentiles y para ser para salvación. Entendía claramente su propósito. Que cuando uno comienza a leer el resto del libro de los Hechos, uno ve el relato de que el lugar donde Pablo entraba, dice, le era impuesta necesidad, como le era de costumbre, como él acostumbraba, él estaba en la sinagoga persuadiendo a personas que creyeran en Jesús. Como una persona que antes asolaba la iglesia pudo tener grandes cambios para ahora predicar aquello de lo cual él antes actuaba en contra. Solo Jesús puede transformar. Solo Jesús puede dar un propósito distinto a la vida. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, uno comienza a ver los relatos de las cosas increíbles que Pablo comenzó a vivir. Imagínate en un momento Pablo predicando en una de las ciudades y dice que había una niña, una joven que lo seguía. Y decía, estos son los hombres que predican a Jesús, estos son los hombres que hablan acerca del Señor. Y dice que Pablo en ese momento
él se cansó de escuchar a esta mujer que estuviera y que estuviera, y reprendió al demonio que la niña tenía adentro. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Es la respuesta de los familiares. Este hombre, aunque le expulsó los demonios, nos ha quitado toda la ganancia que nosotros teníamos. El sostén de la familia nos ha quitado porque ahora ella no puede adivinar. O no les dice a las personas las cosas que quieren escuchar. Nos quitó el sustento. Y dice que en ese momento se armó un grupo de personas que fueron en contra. Y a Pablo lo llevaron y lo golpearon, lo metieron a la cárcel. Yo no me quiero ni imaginar esa escena, porque dice que le quitaron la ropa y lo golpearon. La espalda sangrienta, colocado en lo más íntimo, en lo más profundo de la cárcel, con los guardias enfrente, con las cadenas en la mano, las cadenas en los pies. Pero sin embargo la Biblia dice que Pablo, cuando se encontraba en la cárcel, estaba orando y estaba adorando a Dios. Las cosas asombrosas que puede hacer una persona cuando entiende el propósito por el cual Dios le ha llamado. Dice que cuando ellos estaban ahí en la cárcel, dice que de repente hubo un terremoto. Y que ahí en ese terremoto sacudió toda la cárcel, sacó las cadenas, rompió las puertas. ¡Qué casualidad! Querido hermano, ese era Jesús cuidando de los suyos. Y que cuando llegó en ese momento, dice que el carcelero que lo cuidaba, dice que en el momento de que vio que todas las puertas estaban abiertas, él estaba a punto de quitarse la vida. Y Pablo le dijo, para, no lo hagas porque todos estamos aquí. Y en ese momento llegó la salvación después a su casa. Ahora, sabes, yo te hago la pregunta. ¿Entiendes tú el propósito para tu vida? ¿Entiendes la razón por la cual Dios te tiene donde Él te tiene? Porque sabes, cuando vemos la vida de Pablo, se relata vez tras vez que él tenía en claro que Dios lo había llamado para hacer luz a los gentiles. ¿Cuáles son las cosas por las cuales tú estás entregando tu vida día tras día? ¿Cuáles son las cosas que van tomando lo que es mayor importancia en tu vida? ¿Y cuál es lo que te deja como fruto en tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que van captando tu corazón? ¿Cuáles son las cosas de las cuales tú anhelas? Entiende que Dios, como cantábamos, que la sangre de Jesús tiene poder para transformar, para sanar, para perdonarte, para cambiar tu eternidad y para que tú puedas ser de impacto en el presente. Cuando vamos al relato de la Biblia, Eclesiastés capítulo 3 nos relata cómo el hombre, lo que Dios ha hecho con el hombre. Fíjate, versículo 9. Dice esta palabra, ¿qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin entender el hombre la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que adelante de Él teman todos los hombres. ¿Sabes que Dios a ti y a mí nos ha colocado con un propósito específico? Que Dios en ti y en mí ha colocado la eternidad. Que Dios en ti y en mí ha hecho cosas de antemano, ha preparado obras para que tú y yo pudiésemos andar en ellas. Pero muchas veces nosotros vamos por la vida tratando de buscar un sentido de importancia. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales estoy invirtiendo mi vida y cómo voy desgastándome? En las cosas que son pasajeras, que son temporales. ¿O realmente lo eterno
ha colocado un peso en mi corazón. Porque, ¿sabes? Me encanta cuando la Biblia dice que a lo que Dios ha establecido no hay nadie que pueda añadir y no hay nadie que pueda quitar. Eso habla acerca de ser suficiente y ser perfecto. Pero el hombre no ha entendido la gran obra que Cristo quiere hacer en ti. El hombre no lo entiende. El salmista en el Salmo 127 lo dice de esta manera. Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado le dará Dios el sueño. Entiende que Dios, cuando hablamos acerca de Dios, Dios ha colocado algo específico. Nos ha dado tantas promesas, pero que muchas veces nosotros vivimos la vida como si Dios no tuviese parte en lo que yo hago. Para Pablo fue algo que cautivó su corazón. Para Pablo fue algo que le dio una existencia distinta, un propósito distinto. Para Pablo lo más importante era poder conocer la razón y cumplir el llamado que Dios había hecho a su vida, el ser luz y ser de salvación para los gentiles. Cuando pensamos en lo que es nuestra vida, cada uno de nosotros tiene un tiempo que es específico, el cual Dios estableció. Cada uno de nosotros, como decía Dani en el tiempo de la cena, llevamos una carga y llevamos cosas que día tras día van colocando un peso mayor en nuestra espalda, que día con día van quitando más fuerza, que muchas veces día con día van robando del propósito por el cual Dios nos ha establecido. Cuando Dios mira tu corazón y mira mi corazón, Él nos conoce tal cual como somos. Porque el salmista dice que las obras de Dios son tan perfectas que desde el vientre de mi madre, Él ya me conocía. Y que cuando habla Dios acerca de mí, dice que aún la palabra no ha llegado a mi boca. Y Él ya conoce exactamente lo que estoy pensando. Que aún desde antes de que yo llegase a esta tierra, Dios ya me había establecido con un propósito específico. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos parecemos al carcelero de Filipo? Porque yo me imagino que para ese hombre el trabajo lo era todo. Normalmente cuando había un carcelero era un ex militar, que él había entregado su vida para su patria y siendo romano y siendo soldado, para él era todo importante. Y cuando veía las puertas abiertas para él, decía, mi vida se ha acabado. Por eso él decía, para mí lo único que me queda es poder quitarme la vida y acabar con esto. Quitarme la vida al haber perdido todo aquello que yo he anhelado y lo que ha sido mi pasado. ¿Sabe que muchas veces nosotros no parecemos a Él? Porque nosotros todos vivimos y morimos por algo. Ese algo muchas veces es distinto. Muchos de nosotros, si perdemos nuestro trabajo, lo perdimos todo. Pero Jesús dice, yo tengo más. Muchos de nosotros, si encontramos la noticia de que nuestra salud no es la mejor, lo perdemos todo. Si de repente tenemos personas a nuestro lado que no están más, lo perdemos todo. Y el sentido de la vida no es el mismo. Pero sin embargo, cuando entendemos que Dios ha colocado eternidad en nuestro corazón y que Dios todo lo hizo perfecto a su tiempo, que si Dios es aquel que va edificando mi casa, entonces yo puedo ver los beneficios de todo aquello que Él me puede dar. Pablo entendía exactamente el propósito. Por eso el lugar donde iba, él predicaba el Evangelio. Persona con la que él se topaba predicaba el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a ser luz. Y la Biblia dice que nosotros somos hechura en Cristo, creados para buenas obras de las cuales Él preparó de antemano. Y te hago la pregunta, ¿cuáles son aquellas cosas que hoy te quitan el sueño? ¿Cuál es la manera en la cual tú defines el éxito?
Capaz que el éxito se puede definir en cuestión económica. En la semana pasada gané $10, hoy gano 20. ¡Qué éxito! El año pasado pude ganar 100,000, hoy gané 200,000. ¡Qué éxito! El año pasado me ascendieron de este lugar, ahora escalé un lugar más alto. ¡Qué éxito! O de repente para nosotros el éxito se define porque el año pasado manejaba este tipo de auto, ahora ya manejé, ya no es un Ford, ahora es un Mercedes. Y la vida para mí es exitosa, porque voy escalando en la cantidad de dinero que tengo, porque el estatus social que yo tengo va subiendo. Porque antes vivía en un departamento, ahora tengo una casa de 5 recámaras, que entro y todo es perfecto. Las pantuflas llegan a mis pies, me puedo acomodar, me quitan los zapatos y puedo entrar a mi casa. Y sabe, para muchos de nosotros el éxito es así. Todo aquello que como el mundo lo define, teniendo títulos, teniéndolo todo. Nunca recuerdo una historia con una familia que mi mamá trabajaba hace años atrás. Y era una familia que tenía mucho dinero. Vivía en el barrio de Greatwood. Y cuando llegó acá en Estados Unidos, creo que era como en el 94, 95, la situación con Enron, que era un momento donde habían ellos mentido en los libros y era realmente una empresa que estaba en bancarrota, pero que sin embargo en los libros ellos lo habían colocado como una empresa que iba creciendo más y más. La cantidad de personas que perdieron sus sueños cuando esa empresa entró en bancarrota. Personas que tenían acciones como esta familia que llegaron de vivir de una mansión, una casa lujosa, a vivir en un departamento de 2 recámaras. Sabes que muchas veces nuestros sueños, el precio de nuestra alma, lo tenemos con algo tan incierto como las riquezas. Y el afán de la vida no va más allá de aquella cosa que cuando uno llega al ataúd y sea enterrado, no tenga más peso en la eternidad. Y esas son las cosas por las cuales nos afanamos y pensamos que ese es el propósito. Cuando pensamos en la iglesia y se hace la invitación para servir, cuando se trata acerca de crecer, nadie tiene el deseo de hacer. Pero sin embargo, cuando hablamos del trabajo, de lo profesional, todo el mundo se empeña y se desgasta, hasta la familia abandona con el fin de lograr más. Querido hermano, es tiempo que la iglesia y el cristiano entienda el propósito por el cual fuimos creados. Sabes, Dios no es deudor de nadie. Y si hay algo de lo cual Dios en su palabra es que si Él te ha llamado como hijo, Él hará lo que Él tiene que hacer para que tú salgas adelante. En vano que te aflijas haciendo lo que haces y no es el propósito por el cual Cristo ha establecido. La ambición por la vida muchas veces puede más que el deseo de serle fiel a Jesús. Los valores de esta vida han tomado un mayor peso que el peso que el precio que Jesús pagó por nosotros. Fíjate Mateo capítulo 16. Si tienes tu Biblia puedes abrirla y si no puedes escuchar. Mateo capítulo 16, versículo 24, dice de esta manera. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sabes? Todo lo que nosotros hacemos, ¿qué provecho tendrá para la eternidad? ¿De qué sirve desgastar la vida en aquello que nunca podré llevar? ¿De qué sirve desgastar mi vida en aquello que es temporal y ser negligente con el llamado que Cristo tiene para mí? ¿Sabe que muchas veces nosotros detenemos nuestra respuesta a Jesús porque queremos permanecer con nuestros sueños? Y Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esté dispuesto a morir al yo para poder seguirle a Él. Estar dispuesto a entregar esto que yo tengo como más precioso,
con el fin de conocerle a Él y entender el llamado que Él ha hecho a mi vida. Me encanta el relato de Pablo en Filipenses cuando dice, si hay alguien que tiene de quien jactarse, soy yo. Porque tengo lo mejor de lo mejor, era lo mejor, tenía todo. Pero sabes, comparado con Cristo, te valía nada. Y prefiero renunciar a todo eso y estar como preso, como pobre, como un nadie. Pero sin embargo entendiendo que voy prosiguiendo aquello que es eterno. Estoy dispuesto a dejar todo lo que el mundo me ofrece para poder lograr obtener aquello que nadie me puede quitar. Y sabes, ese es el llamado que Dios hace a la iglesia. Si personas que estén dispuestos a seguirle. Personas que estén dispuestos a decir, yo quiero ser esa persona que lleve la palabra. Yo quiero ser esa persona que pueda influenciar. Yo quiero ser esa persona que esté dispuesto a pagar el precio. Porque sabe que cuando uno va a la Biblia, me encanta el libro de los Hechos porque relata las tres personas que existen en este mundo. Y yo creo que cuando miramos el auditorio como este es exactamente lo mismo. Dentro de este lugar hay personas que hacen que cosas sucedan. Personas que van en pos de Jesús y que van siguiendo y que van anhelando y que quieren crecer. Y que entregan su vida para eso. Hay personas que cuando se trata acerca de Jesús lo toman con mucha reserva y a veces con oposición. No, es que si me hago cristiano después voy a tener la categoría de algo que no quiero tener. Si vengo a Jesús, entonces tengo que renunciar a esto. Y muchas veces Jesús lo decía, el que conmigo no edifica, el que conmigo no junta, desparrama. Si nosotros no estamos edificando según el propósito de Dios, como hijos de Él, estamos yendo en contra. Y hay personas que hacen que las cosas sucedan y después hay personas que también se enfrentan para que las cosas que Dios quiere que se hagan, no se hagan. Y después está el tipo de persona que no tiene idea de lo que está pasando. Que si dicen es blanco, vamos para acá. Y si es a la izquierda, entonces vamos a la izquierda. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿La persona que se aferra a las promesas de Dios y va hacia adelante? ¿Las personas que se oponen? ¿O las personas que son indiferentes? Porque sabes la otra cosa, que cuando Pablo entendía el propósito de Dios lo llevó a gran persecución. Capítulo 13, versículo 50 del libro de los Hechos dice, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Hechos capítulo 14, versículo 2 dice, pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos capítulo 14, versículo 19, pero vinieron algunos judíos de Antioquía, de Iconio, y habiendo persuadido la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Capítulo 16, versículos 22 y 23 dice, la multitud se levantó contra ellos y los magistrados superiores rasgándoles la ropa ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Capítulo 17, versículo 5 dice, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y sabe que la persecución que los judíos tenían muchas razones, porque el mensaje de Pablo atentaba en contra de sus tradiciones. Atentaba en contra de su creencia, de su economía, de su filosofía, aún de la economía religiosa. Porque sabe, Pablo no tenía el temor de hablar lo que Dios pedía que él hablara. Y eso provocó que muchas personas resistieran y muchas personas le hicieran gran daño físico, le hicieran daño emocional, le hicieran todo tipo de daño. Pero sin embargo, Pablo continuaba haciendo lo que Dios le llamaba que hiciera. ¿Por qué? Porque el llamado que Jesús había hecho, el propósito de Dios, le enseñó a enfrentar
las persecuciones. Y que cuando yo veo la vida de Pablo, una persona que cuando estaba en la cárcel, era una persona que oraba y una persona que alababa a Dios en medio de tanto dolor. Cuando yo veo a Pablo, que era una persona que estaba dispuesto a sufrir hambre, que estaba dispuesto a entregarlo todo, puedo contemplar la gracia de Dios. Sabe que cuando uno ve la gracia de Dios en medio de las persecuciones, Jesús estaba con Pablo. Me encanta una canción que el otro día la escuchaba, que decía que muchas veces es difícil pararse al frente y hablar acerca del ánimo que Dios da cuando en nuestra vida hay tanta lucha. Es fácil cuando todo está bien y decir, Dios es amor, Dios es lleno de gracia y Dios tiene grandes cosas para ti. Pero ¿qué pasa cuando la aflicción llega al corazón y uno mismo es el que la está recibiendo? ¿Cómo respondemos? Porque sabe que cuando uno ve la vida de Pablo, Pablo entendía lo que era pagar el precio por la causa de Cristo. Pero sin embargo, cuando Jesús entendía que Pablo necesitaba de apoyo, tenía personas que estaban para animarle. Tenía personas como Priscila y Aquilas, que estuvieron con él, que le consolaron. Tenía personas como Timoteo, como Silas. Tenía personas como Bernabé que estaban a su lado para animar. Porque sabes, Dios entiende la necesidad, Dios entiende la aflicción. Y Dios nos da fuerzas cuando no las tenemos. Dios entiende la carga de tu corazón. Dios entiende aquello que está provocando un dolor. Dios entiende aquello que está disminuyendo tus fuerzas. Y Él te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero sabe que yo puedo hacer eco a esas promesas cuando entiendo el propósito que Dios tiene para mí. Y cuando llega la persecución, sabes que la persecución en este caso era todo externo. Eran personas que por envidia, que por muchas otras cosas, se oponían al mensaje de Pablo. Pero sabes que muchas veces lo que causa tristeza el día de hoy es que la persecución de la iglesia es el resultado de cosas internas. Que el mismo cuerpo se daña al cuerpo. Que uno es el que habla del otro y que muchas veces no podemos comparar como la multitud de que los judíos llenaban. Nunca era uno solo que hablaba. Siempre buscaban en algunos casos, dice, gente ociosa que las llamaban para que fuesen parte de algo. Cuando podemos analizar lo que es nuestra vida, ¿cómo son nuestras conversaciones cuando hablamos acerca de la iglesia? Cuando hablamos acerca de los líderes, de las personas que están al frente. ¿Cómo son las conversaciones cuando hablamos acerca de las personas que asisten a la iglesia? ¿Son palabras de bendición, son palabras de ánimo o son palabras que destruyen y que lastiman? Porque sabes, la persecución que siempre ha lastimado a la iglesia ha sido la persecución interna. Siempre que la persecución ha sido externa, la iglesia ha florecido y ha crecido. Pero cuando el daño se hace por dentro, ¿cómo duele? ¿Cómo lastima? Cuando enfrentas tu persecución en momentos adversos, ¿cuál es tu fuente de alivio? ¿Cuál es la fuente que tú y yo tenemos cuando se trata de buscar esperanza? ¿Qué es aquello que ha cautivado mi corazón? ¿Cuál es el lugar de seguridad que yo tengo? Cuando hablamos acerca de la persecución, hay personas que siempre van a trabajar para extender el reino. Hay otras que van a trabajar para impedir. Y después hay personas que trabajan haciendo nada.
sin propósito. Pero sabes, si hay una cosa que nosotros podemos aprender de la vida de Pablo, es que Pablo tenía un propósito y ese propósito era un propósito eterno. ¿Has creído tú ese propósito? ¿Has entendido, estás viviendo ese propósito cada día? Porque cuando vemos el resultado de lo que Pablo hizo, o el ministerio de Pablo, hubo iglesias que él pudo levantar en todos los lugares. Personas que él pudo dejar encargados de cada iglesia, de cada grupo de personas. Porque una persona fue fiel para responder al llamado de Dios. Y que cuando se llega el capítulo 17 del libro de los Hechos y habla acerca de Pablo, fíjate lo que dice. Versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando un aturo alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Como una persona que había llegado a una ciudad que estaba a 100 millas de distancia, que había estado por 3 semanas, logró causar un impacto en una ciudad donde no había estado. Sabes, ese es el poder de Dios. Y el título que le pusieron a él fue aquel que trastorna el mundo entero. Aquellos que llevan un mensaje que incomoda lo que son nuestras creencias. Aquellos que llevan un mensaje que incomoda lo que es nuestra conciencia. Aquellos que llevan un mensaje que me lleva a una respuesta. Estos son los hombres que han venido acá. Y querido hermano, yo creo que como iglesia es tiempo que nosotros podamos alzar la voz. Que nosotros podamos entender que el llamado que tenemos va más allá de la comodidad de una banca. Que cuando pensamos en lo que es el creyente, el propósito no es solamente asistir a la iglesia, sino entender que tenemos un propósito eterno por el cual Dios nos ha llamado. Y que si en medio de ese propósito tenemos persecuciones, no importa, porque Dios está con nosotros. Y si aún si fuese la muerte, nuestra salvación es segura porque poderosa es la sangre de Cristo. ¿No cantábamos? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Entonces es tiempo de vivirlo. Porque sabes, así como Pablo fue enseñado por Esteban, Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para inspirar a muchos. Y si hoy fuese el día que tú y yo tuviésemos que partir de este mundo, ¿cuál sería el legado que tú dejarías? ¿Cuál sería la huella que tú dejas en este mundo? ¿Cuál es la huella que tú estás dejando en esta iglesia? ¿Cuál es la huella que tú estás dejando en tu sociedad? ¿Somos creyentes que declaran el mensaje de Dios al lugar donde vamos? ¿O somos agentes secretos del Evangelio? Donde vamos encubiertos por temor de que la gente sepa quiénes somos, qué somos y qué creemos. Pero querido hermano, si tú crees en aquel que murió en la cruz, crees en aquel que lo entregó todo por amor a ti, Él espera respuesta tuya. Porque sabes, nosotros somos aquellos que creemos en la cruz. Nosotros somos aquellos que creemos en la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros somos aquellos que creemos que Jesús regresa y que viene por su iglesia. Nosotros somos aquellos que creemos que la palabra de Dios es real. Nosotros somos aquellos que creemos que la palabra de Dios no miente y es suficiente para llevar nuestra carga, nuestras luchas y dar esperanza. Porque nosotros somos aquellos que vivimos, aunque muchas veces sin fuerza, fortalecidos por el poder de Dios. Y que muchas veces, aunque no tenemos respuesta, tenemos la fuente que tiene toda autoridad para poder dirigir la vida. Y si tú no tienes esa esperanza, entonces es hoy que tú tienes que venir a Jesús.
de entender que no importa el estatus social, los títulos, lo que tú puedas tener, si no tienes a Cristo no tienes nada. Porque aquello que muchas veces nosotros nos afligimos y el propósito de la vida queda mucho más corto de aquello que Cristo quiere ofrecer. Y si tú hoy tienes la necesidad de buscar una respuesta, ¿sabes? La respuesta comienza entendiendo que la relación con Cristo es primero. Y si eso te va a llevar a perder amistades, a perder sueños, no importa, porque teniéndolo a Cristo lo tenemos todo. Porque sabes, aquel Pablo que se encontraba en tantas aflicciones decía que Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades en Cristo. Que cuando se encontraba en momentos cuando ya no tenía fuerza, cuando no tenía recursos, cuando no tenía ánimo, le decía a la iglesia de Filipo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que cuando no tenía el ánimo le hablaba a las iglesias estando de la cárcel diciendo que aunque estén en persecuciones no importa, porque el gozo de Dios está en el corazón y nos lleva más allá. Y sabe que cuando Pablo murió, él dijo las mejores palabras, yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y sabes, lo único que queda para mí es morir y esperar la recompensa que Jesús tiene para mí. Yo me pregunto si la iglesia de hoy pudiese hacer eco de esas palabras. ¿Estás peleando la buena batalla? ¿O la cosa que tú estás peleando son cosas pasajeras, es el ego o otra cosa más? Es necesario que nosotros podamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Y que como cantamos la última canción, por un destello de su gloria, si por un minuto nosotros pudiésemos contemplar su grandeza, nuestra vida sería diferente. Si por un momento nosotros pudiéramos entender y escuchar lo que es realmente una relación con Dios, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra sociedad sería transformada. Porque hay personas que están siendo transformadas con Jesús. ¿Eres tú uno de ellos? Amado Dios, gracias por esta tarde. Señor, gracias por su fidelidad, gracias por su amor. Señor, gracias por su cuidado. Y Señor, entendemos la importancia de conocer su propósito en nuestras vidas. Señor, gracias porque usted no es deudor de nadie. Señor, gracias porque usted ha colocado eternidad en nuestro corazón y pedimos que usted nos dé el entendimiento para conocer todo aquello que usted nos ha dado o nos quiere dar. Señor, que hoy pueda ser un día que podamos analizar el corazón y saber dónde estamos parados. Cuáles son las bases de nuestra vida, qué es lo que nos sostiene y entender si es algo sólido, si es algo estable. Gracias porque la Biblia dice que usted es esa roca fuerte, esa roca inmovible, que usted es aquel que nos cuida, que vela por nosotros. Y Señor, gracias porque usted entiende nuestra necesidad. Y a pesar de lo que somos, usted continúa llamando a la puerta y esperando respuesta. Señor, ya sea de una iglesia que se encuentra dormida, ya sea de cristianos que están trabajando fervientemente y necesitan ánimo, o ya sea de personas que están buscando, Señor, lo que es la verdad. Señor, gracias porque cada una de esas cosas obtienen respuesta en usted. Señor, ayúdenos a analizar nuestro corazón. Y si hay alguno que necesita conocerle hoy, que hoy pueda ser el día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.